Muy buenas tardes, señoras. Nos hablaremos de un nuevo tema, esta vez 5 cosas que odio del Lobezno, Wolverine, Guepardo, Aguja Dinámica o como gusten llamarle en su país. Como saben, es uno de mis personajes favoritos, uno de mis mutantes predilectos, y hoy llega a esta categoría porque todo lo bueno también tiene cosas malas. Así como lo hicimos con Marvel, con DC, con Iron Man, con Superman, también le toca su momento a Wolverine. Así que pónganse cómodos, vayan por sus palomitas, pues ya vamos a comenzar. Número 1. En el puesto número 1 tengo el factor regenerativo de Wolverine. Sí, prácticamente es aquel que lo hizo famoso, aquel que lo llevó a la grandeza, pues es uno de sus poderes que más se utilizan dentro de sus cómics. Pero el problema no es que lo tenga, sino que más bien no hay un límite tanto de qué puede o no puede hacer. Y esto depende mucho del escritor, y con tantos años que lleva Wolverine siendo imprimido, ya podrán imaginarse a lo que me refiero. En algunas ocasiones, este pierde una mano y tarda algunas viñetas, incluso números, en volver a recuperarla por completo. En otros puede tener simplemente un rasguño por una bala que le dure una o dos viñetas, y otros lo llevan al extremo, por ejemplo en Civil War, donde queda siendo un esqueleto. En un par de horas este regenera órganos, después músculo y finalmente la piel. Y a lo que voy es que de repente nos lo muestran como el tipo que puede regenerarse de cualquier cosa, y en otro cómic, simplemente por conveniencia, parece que su factor regenerativo tarda incluso días en curarlo de espadas o balas que lo atravesaron durante una batalla. Lo que lo vuelve un poder inconciso y que depende demasiado de la historia, lo cual llega a molestarme, pues en una historia lo veo casi muriéndose por una espada y en la otra lo veo regenerándose como si nada por una bomba atómica. Por lo cual prácticamente estarían tirando la continuidad y haciendo agujeros argumentales simplemente por una habilidad que no han delimitado. Número 2. Wolverine es el personaje más solicitado en el mundo de Marvel, pues no solamente cuando comenzó con los X-Men, después su fama lo llevó a tener una serie principal, sino que después también fue invitado a otros grupos como los Avengers, y después nos enteramos que también está en otros como en X-Force, y así fue pasando por cada grupo que existe en Marvel, incluso en los Cuatro Fantásticos. Y es lo que pasa con muchos personajes cuando los utilizas en dos equipos. Puede que el mismo día, a la misma hora, estuviera con los Avengers en la Antártida y el mismo día y la misma hora estuviera en Nueva York. Probablemente no tan cerca, pero si estás leyendo la serie de los X-Men y de repente la de los Avengers al mismo tiempo, puede que digas cómo es que Wolverine está en esta historia en el espacio y también está en esa historia en Midgard. Y esto es algo que se ve claramente, y espero que sea una crítica al mismo, en Avengers contra X-Men, donde prácticamente Wolverine era parte de dos equipos y tiene que tomar la decisión a cuál quiere apoyar o a cuál debe de hacerlo. Por lo cual, nuevamente, a veces hay huecos argumentales de si Wolverine tiene la teletransportación o simplemente Kurt iba a buscarlo para que estuviera en dos misiones al mismo tiempo. Y si es así, Nightcrawler prácticamente es como el Uber personal de Wolverine. Y aunque podríamos decir que el canon actual de Marvel está intentando arreglar todo esto, aún así sigue molestando que Wolverine, sí, es popular, pero lo utilizan simplemente para vender al equipo en el que esté, o simplemente como un relleno. ¿Por qué no meter a otro tipo de personajes y no tener que multiplicar a Wolverine simplemente para que atienda todas estas misiones al mismo tiempo? Número 3. En el número 3 tenemos a Old Man Logan. Sí, es un excelente cómic. Un cómic que marcó una diferencia, una historia fresca y que a todos nos encantó y que seguramente todos quedamos satisfechos y nadie dijo, oye, estaría bueno un Old Man Logan 2, ¿no? Porque no era necesario. Aún así, Marvel intentó volver a regresar a este personaje porque claro, ya saben, las grandes compañías exprimiendo tus personajes hasta el último grado y el último gramo de su existencia, así como lo dice el buen Alan Moore. Así que lo vimos regresar en la Secret Wars, que no fue una mala historia, realmente fue un buen tie-in que nos mostraba a este personaje viendo y descubriendo todo este nuevo universo que se había armado, este nuevo planeta, el Battle World. El problema es que no termina la historia ahí, sino que después deciden tomar nuevamente a Old Man Logan y meterlo ahora en el universo principal, algo que nadie pidió, algo que nadie quería y algo que muchos lo vimos como innecesario. Y lo peor de todo esto es que siguieron explotándolo, nuevamente metiéndolo en todos los equipos posibles, dándole una serie principal, dándole aventuras a más no poder, dándole cameos en cómics que ni siquiera eran necesarios, y pues prácticamente Marvel mató al personaje por quererlo meter en todos lados.
es como cuando hay un meme nuevo. Es gracioso, a la gente le gusta, empieza a expandirse, empieza a tenerlo en todos lados, hasta el momento que deja de dar risa y este termina por morir y ya nadie quiere utilizarlo. Pues prácticamente fue lo que Marvel hizo con Old Man Logan, que hoy en día podría considerarse como un personaje muerto. A la gente le da igual si sigue o si no, aunque no podemos negar que su serie individual fue bastante buena, tuvo algunos guiños bastante buenos, pero aún así Marvel quiso seguir sacando y sacando dinero en vez de dejar descansar a un personaje que tuvo que haber quedado sellado en su propia historia y que probablemente por lo mismo que lo está matando, la gente solamente va a recordarlo no por su historia individual, no por sus cameos en otros equipos, sino simplemente por su historia Old Man Logan. Una pena, pues la verdad es que simplemente manchan al personaje y se manchan ellos como empresa al querer explotarlo. Número 4. Los reinicios mentales de Wolverine. Probablemente muchos que conocen al personaje saben que Wolverine ha pasado de ser un berserker, de ser alguien en Japón, a aparecer alguien en Canadá, de repente ya era un estadounidense. Todos estos reinicios de mente que de repente tiene, sí, son interesantes y podríamos decir que le da frescura al personaje. El problema es cuando tienes ya tantos de estos. No digo que no me guste ver a varias de estas personalidades al mismo tiempo, o Wolverine enfrentándose a estos recuerdos, o retomándolos y sufriendo por ellos, pero incluso Marvel se ríe de ellos. Es que son tantos, y son tantos reinicios que tiene, tantas personalidades, que Wolverine parece no tener fin, que siempre quieren tenerlo en una zona de confort. Y a lo que estoy yendo es que, por ejemplo, Wolverine podría ir a viajar al Japón, tener una esposa, tener una buena familia, haber tenido una gran aventura, ser el héroe del mundo, y de repente Marvel nos dice, es que se golpeó con una piedra, es hora de reiniciarle la vida, y nuevamente solamente es James Homlet, simplemente nuevamente es Logan, el que está con los X-Men, y se olvida de toda esa historia para retomarla, no sé, en unos 20 años, utilizarlo en una historia para hacerlo sufrir y de repente lo vuelva a perder. Realmente me parece un muy mal manejo del personaje que lo mantengan de esta manera. Si bien podrían dejarle algunos recuerdos, como que de repente sea el Berserk y tenga recuerdos del Japón, y esto haga que evolucione a algo nuevo, o que tenga los recuerdos de toda su vida pasada y viva con ellos día a día y que con ello vuelva a evolucionar. Siento que para este momento es algo imposible para Wolverine, pero por lo menos que lo dejen en la zona de confort que ya está y que de repente haga algo imposible, que conozca a alguien, que se enamore, que tenga una vida y que no pierda esos recuerdos, sino que siga con ello y siga avanzando. Es lo que tiene que hacer Marvel, porque si no, está estancando a Wolverine, simplemente no por el hecho de que no le sirviera pasar a X-23 el día de su muerte, como la nueva Wolverine, o que tuvieran que regresarlo de la muerte para volvernos a vender Wolverine, sino que nos dice que la gente está tan acostumbrada a una sola forma de ser de Wolverine, que si siguen avanzando con el personaje, probablemente no sepan hacia dónde llevarlo y termine por ser algo cancelado, o que la gente no le termine gustando y terminen nuevamente regresándole y reboteándole el cerebro al pobre Wolverine. Pero bueno, esto también nos lleva al puesto número 5, que es que el mundo se llenó de Wolverines nuevamente, así como fue el aspecto Spider-Man después del Spider-Verse, donde tenemos a Miles Morales, Gwen Stacy, Peter Parker, Araña Escarlata, bla bla bla. Parece que Marvel intentó hacer la misma jugada con Wolverine, teniendo a Logan, a James Homlet, teniendo a Old Man Logan, teniendo a X-23, teniendo más clones de Wolverine y llenando el universo canónico, el 616, ahora conocido como Tierra 1 también, y llenarlo de todas estas diferentes versiones que prácticamente lo que hacen es confundir y seguir confundiendo, pues así como pasaba en el punto 2, donde no sabías por qué de repente estaba con los Avengers y de repente estaba con los X-Men, algo parecido está pasando, pues algunos lectores nuevos me han llegado a preguntar, oye, ¿por qué de repente veo a Logan con una piedra del infinito y de repente lo veo ya viejo y con Loki, y ambos pasan al mismo tiempo y a veces los veo juntos? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente lo que hace tener varias versiones es que confunden al lector, y ya lo hemos visto a gran escala como fue en DC Comics, donde hicieron incluso una crisis para borrar de que las versiones diferentes no estuvieran en el mismo universo, porque lo único que crean es el caos y
una mala comprensión. Así que sinceramente odio que esté pasando esto, y no es algo que solamente pase con James, sino que está pasando con varios personajes cuyas versiones alternativas siguen apareciendo dentro del mismo universo, y no solamente otras versiones, sino aquel que ya había tomado el manto, como lo es X-23, de repente no han explicado qué pasa con ella y qué pasa con el manto que se le fue concedido, lo que sigue causando huecos argumentales, lo que sigue causando que la continuidad te pida a gritos que reinicies y borres todo esto que estás haciendo mal. El único problema es que Marvel parece no querer darse cuenta o simplemente ignorarlo hasta el punto que ya no pueda controlarlo más y todo explote y nos dé un nuevo reinicio o nos dé algo parecido a lo que fue la Secret Wars, que fue un reacomodo de universos para meter personajes aquí o allá o deshacerse de algunos que ya no quería. Y sinceramente esto me llega a molestar, pues lo que están haciendo es echar a perder una continuidad, hacer que nuevos lectores estén confundidos y gente que quiera leer de Marvel termina decepcionándose porque tiene que entender no solamente a un personaje, sino a tres para poder entender tres historias diferentes o una sola historia, porque va relacionada a todos los demás. Así que probablemente esto siga por algunos años más hasta que la burbuja explote y Marvel reinicie o dé una reestructura nuevamente de su universo. Pero bueno, estos han sido los 5 puntos que odio de Wolverine. Como dije, uno de mis mutantes favoritos, que tengo ahí varios videos como 5 historias que no pueden perderse de él, momentos más brutales, y por supuesto en la descripción les voy a dejar para que puedan leer todo lo que tenemos de Wolverine en la página Mega Banana, que en realidad sí son bastantes cómics y les recomiendo bastante que vayan a revisarlo, pues encontrarán buen material para leer este fin de semana o cuando estén aburridos. Se los dejo en la descripción y en el primer comentario, así que ¿qué están esperando? Eso es todo por ahora. Se suscriben, solo